Bien, vamos a hablar en esta ocasión del libro La travesía temporal. ¿Por qué nombré a este libro La travesía temporal? Porque la travesía que ha recorrido varios siglos de nuestra historia como humanidad en el planeta es esa. Tú puedes observar en la época de la prehistoria que llegaban los grupos más poderosos, podían erradicar de su cueva a quienes se encontraban ahí por considerar que el lugar era propicio para pasar el invierno, por decirlo así. Si vemos, esto se repite a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre hay invasores que quieren apropiarse de los territorios que consideran propicios para su bienestar y para subsistir. Y de eso trata esta parte. Cuando el grupo que inicia el recorrido de la serie tiene que huir, tiene que huir del lugar donde se encuentran porque los invasores queman sus sembradíos y el lugar donde ellos tenían su hábitat. Lo más interesante de esto es que lo notamos y lo percibimos y lo vemos como algo muy, muy contemporáneo. No importa la época en que la historia nos coloque, siempre vamos a encontrar esa situación. El invasor peleando por el territorio que considera le pertenece, peleando por imponer su ideología, peleando por demandar del otro lo que el otro probablemente no pueda negociar. Y de eso trata este libro. Hay una parte fundamental en la obra cuando dentro del mar empieza una tormenta impresionante y el maestro llora, llora la tragedia de descubrir por intuición y por el aviso de los astros de que una de sus eh, compañeras acaba de fallecer. Y no solo eso, sino que él se da cuenta que no es que haya fallecido, sino que no han podido venerar ese momento tan crucial en la vida de ellos. Y él, en un clamor impresionante hacia el cielo, cuando los truenos estallan, como llorando junto a él dice la frase: no volveré a embarrar de tierra mi corazón. ¿Qué significa esto? El lugar donde vives, el lugar donde cultivas, el lugar donde naces, ya no lo iba a volver a tocar él, porque estaban huyendo a un sitio donde tenían que buscar cómo subsistir, donde cómo entenderse con una lengua diferente. Y no les voy a hablar específicamente, ustedes ya se dieron cuenta que eso está pasando ahorita. Ahorita precisamente lo estamos viviendo. Tampoco voy a mencionar el lugar, todo el mundo ya se dio cuenta. Y en la historia sucede eso, hay que ir en busca de un lugar donde las circunstancias permitan volver a sembrar, volver a amar, volver a encontrar ese corazón que estaba enterrado en la tierra y las raíces de una cultura específica. Y es la parte que les quería comentar en esta ocasión porque me parece muy apropiada y muy sensible para el momento que estamos viviendo en la historia. Bien, recuérdenlo, el libro se llama La travesía temporal y forma parte de la serie Hechizo de Ave que he dedicado a Edgardia y que sin duda espero que ustedes lo adquieran y me lo comenten en un futuro no lejano. Mi agradecimiento, soy Ariadne Gallardo Figueroa. Les invito a seguirme en los canales donde ya ven que comparto mi información. Mi saludo, gracias, hasta pronto.